con la siguiente comunicación, que corre a cargo de Jacinto Álvarez Somoza, que es jefe de servicio de inspección FEDER en la Consellería de Hacienda, y nos va a hablar del control de fondos Next Generation en Galicia, ¿no? La propuesta de un sistema ideal y la adaptación forzosa de una realidad administrativa anclada en el siglo XX. Cuando quieras, Jacinto. No sé si la presentación arrancará. Bueno, buenos días. Lo primero de todo, agradecer al Consejo de Contas y, en particular, a Simón y a Patricia la oportunidad de participar en estas sesiones que están resultando de sumo interés, y espero aportar, aunque quizá creo que mi visión va a ser un poco la visión desde el otro lado, desde la parte del control interno, que es lo que es mi especialidad, y por ello, aunque con un título un poco quizá excesivo en cuanto a su longitud o en cuanto a su enfoque, he querido plantear los problemas que estamos encontrando ya desde este primer momento en la puesta en marcha de los nuevos fondos y en su compatibilidad y concurrencia con todos los fondos que estamos ahora mismo gestionando. Porque nos vamos a encontrar en la actualidad con un escenario que plantea la convivencia del actual marco de financiación presupuestaria 2014-2020, que tendrá coletazos por lo menos los 2 próximos años, la preparación del nuevo marco de financiación 2021-2027, los fondos REACT, que son parte de ese instrumento Next Generation, pero ligados a la reactivación de los sectores más directamente afectados por la pandemia COVID, y los nuevos fondos del mecanismo de recuperación y de resiliencia, que estamos todavía, parece, recibiendo información, pero también financiación. Es más, como habréis comprobado ya muchos de vosotros, en el Boletín Oficial del Estado ya se han publicado convocatorias de estos nuevos fondos. Y si hablamos de los sistemas de control, a pesar de las novedades que fijaban los reglamentos, en el BOE solo ha aparecido lo que ya conocemos, que es un régimen de fiscalización conocido ya, unos requisitos de control conocidos, y creo que mi parte va a ser un poco, no sé si una crítica o un poco de barro sobre esa visión tan prometedora del nuevo sistema ideal. Solo por partir de un artículo que es básico en el nuevo mecanismo de recuperación y resiliencia, he extractado una parte de lo que considero fundamental y que supondría un cambio en el enfoque de control, tanto en la función interventora, en la fiscalización previa, como en el control posterior concomitante que se realice, que es que el control va a ser de datos. Si la ejecución se va a basar en datos, el control debe basarse en datos. Y ya de inicio digo que nuestro problema es que en eso no hemos sido nunca primeras espadas. No hemos sido primeras espadas tanto por la formación del personal del que disponemos en la Administración, y yo voy a hablar del mundo que conozco, que no es el control externo fundamentalmente, sino el interno, pero fundamentalmente en la tecnología que empleamos. Y ahí, como la estamos padeciendo desde un primer momento, también pondré algún ejemplo de lo que creo que no está funcionando. Esto todo en los 15 minutos de los que dispongo, que espero no exceder ni un solo segundo. La idea, por lo tanto, si lo sé también, no hubiera utilizado presentaciones, que voy a ser el único al que no definitivamente le funcione. Bueno, me lo planteo como una pregunta. ¿Realmente queremos controlar de forma eficaz esa gestión? Que es así como una pregunta un poco bruta, que sí, evidentemente, ¿quién no quiere recibir esa financiación y garantizar que los sistemas funcionen? Pero la realidad es que no favorecemos un control de datos, un control real. ¿Por qué digo que no lo favorecemos? Digo que no lo favorecemos porque los sistemas que utilizamos, tanto de información como de control, incluido el botón de la presentación, que no quiere avanzar, están ahora mismo en un estado que no ha evolucionado apenas desde principios de los años 80. Y pongo 2 imágenes que son bastante representativas. Una es un sistema de contabilidad propio de la comunidad autónoma, que es Xunco, que es un sistema que se creó en el año 1980 y sigue siendo en el año 2021 el mismo sistema de información, con sus mismas fortalezas de integridad de la información que contiene, pero con sus mismas debilidades, que no tiene un desarrollo para el control, no tiene un desarrollo para la gestión y ejecución de objetivos, fundamentalmente porque nuestro control no está planteado desde un primer momento con la elaboración de los presupuestos y esos objetivos. Tal y como comentabais, no es tan importante que se fija en las bases reguladoras y en los presupuestos como objetivos. Voy a llegar a 50.000 beneficiarios, que es el objetivo de quiero presupuesto para gestionar. Soy una unidad administrativa, por lo tanto, quiero mi presupuesto. Soy un órgano político y quiero cifras, sino después los objetivos que voy a conseguir. Y en ese momento es cuando veremos que de los 2.000 beneficiarios tenemos 50, la convocatoria es fallida, o si tenemos un 100% de ejecución.
pero no hemos llegado al volumen de personas beneficiarias objetivo, habrá que valorar si hemos gastado todo pero mal o si estaban mal definidos los objetivos, con lo cual el control debe partir de ese análisis de objetivos ya en un primer momento de elaboración de los presupuestos, y ahí es donde estamos fallando de forma habitual, porque es un trámite que se ha considerado siempre de desarrollo parlamentario, de negociación parlamentaria, pero no de control, y eso Europa lo tiene claro y sabe que ahí fallan. Por lo tanto, los nuevos sistemas de financiación fallarán si no lo cambiamos ese enfoque. Pero además, para el control después de los expedientes tenemos una serie de déficits que ya con una aplicación informática mucho más avanzada, como la base de datos nacional de subvenciones, podremos comprobar que una de dos: o nadie usa la base de datos nacional de subvenciones, lo cual lo descarto, o nadie retroalimenta esa base con los errores que contiene o que no están pulidos, porque realmente cualquier comprobación que haga un órgano de control verá que esa base no es eficaz, no es útil y contiene errores o problemas que podemos detectar de distintas formas. Y ahí es donde querría centrar un poco. Además, es este sistema que tenemos en la actualidad y que parece que va a mantenerse en los nuevos fondos. El sistema de fiscalización limitada es un sistema de control del siglo XXI. Yo considero que no es un sistema de control ya de finales del siglo XX, pero del siglo XXI difícilmente seguirá siéndolo. ¿Por qué? Porque estamos partiendo de un control que realmente fija unos requisitos documentales, que son requisitos... Uy, y ahora sí que... No sé si soy responsable. ¿Sí? Sí, es bueno saberlo. Quizá... agradecería una instrucción de vuelta a la realidad. ¿Podemos saber lo que falla y...? A ver. ¿Ha habido un apagado? Sí, a ver si ahora el técnico. Si viene el técnico podemos continuar igual. Ese sistema de fiscalización limitada previa estaba basado en un control documental y de declaraciones responsables. Es decir... Este botón no lleva negro, ¿vale? Sí, con lo cual... he conseguido dejar en negro todo. Bueno, es un primer objetivo de los órganos de control interno, con lo cual puedo mantenerlo. Bien, podemos continuar. Las declaraciones responsables lo único que suponen es una declaración de la validez a priori de la información que vamos a analizar. Es una declaración responsable de estado de corriente, es una declaración responsable de no haber recibido otras ayudas, y poco falta para que sea una declaración responsable de no haber cometido fraude. Quiere decir, el sistema de fiscalización está pensado para avanzar de forma diligente en la tramitación administrativa. Diligente en cuanto a velocidad, pero no en cuanto a calidad de los datos. No tiene ningún sentido que ahora mismo en convocatorias de 50, 100, 5.000 beneficiarios sigamos partiendo de la buena fe y de las declaraciones responsables de las personas beneficiarias, cuando tenemos sistemas de información que nos permiten... Gracias. Sí, vale, gracias. Los botones cerca y la vista, la presbicia es un problema. Lo que necesitamos es que se instrumente de tal forma que esa información siempre se pueda obtener sin necesidad de una declaración responsable. Ahora mismo somos capaces de gestionar de las bases de datos toda la información necesaria para responder a las preguntas previas a un expediente. Sabemos si un beneficiario está al corriente, sabemos si una persona beneficiaria tiene o no otras ayudas. La cuestión es si las administraciones están gestionando esa información de forma correcta. Esto nos lleva al debate de la interoperabilidad. ¿Estamos dispuestos a asumir que tenemos que intercambiar información entre las distintas administraciones? ¿Estamos dispuestos a admitirlo ya dentro de la propia administración? Poniendo el ejemplo de la Administración Autonómica Gallega, ¿hay esa posibilidad de comprobar las subvenciones que concede una consejería u otra y ver si hay una posible concurrencia de ayudas? Con nuestros sistemas actuales, no. Eso es evidente. Con nuestros sistemas actuales, no. A mayores, con los sistemas de información que manejamos, y voy a pasar esta diapositiva de forma más rápida, no es ni siquiera posible hacerlo con base en la base de datos nacional de subvenciones. Pongo ese ejemplo porque... lo que planteo en la comunicación es que ninguna de las aplicaciones que usamos está ni siquiera a años luz de las que utiliza ahora mismo la sociedad civil. Cualquier asociación, puedo poner un ejemplo Cibio, puedo poner algún ejemplo de algún informático conocido como algún hacker ético como Jaime Obregón, cualquier persona o institución de la sociedad civil tiene mejores instrumentos y aplicaciones para control que un órgano de una administración. Nosotros, si tenemos que entrar en la base de datos nacional de subvenciones, tenemos sistemas contables que no son intuitivos,
tenemos información e intervenciones de los órganos que están separadas y que no se comunican entre sí, tenemos cero interoperabilidad entre las administraciones públicas y tenemos programación, y la adquirimos en el mercado, que no tiene en cuenta las necesidades que plantean nuestros técnicos y, por lo tanto, se convierten en productos que no son útiles, o por lo menos 100% útiles. Con lo cual, ese es el control, tanto interno, externo, que viene. Además, tenemos que integrar en esos grupos de control los perfiles tecnológicos que no tenemos. Yo dirijo ahora mismo una unidad, coordino, una unidad de 24 personas que tiene dos problemáticas, pero tiene una ventaja. Tenemos 6, 7 perfiles distintos. Tenemos licenciados en Derecho, en Economía, ingenieros de Obras Públicas, ingenieros industriales y creo que en alguno más que queda por el camino, licenciados en ADE, pero no tenemos ingenieros informáticos ni de telecomunicaciones. Esa unidad controla el entorno de 4.000 operaciones cada año. 3.000, 3.500, 4.000, en los años de cierre, pues bastantes más. Y muchos de ellos, porque lo sabemos por los nuevos fondos Next Generation, van a estar vinculados a la transición digital y van a estar vinculados a la transición ecológica, que hasta donde sabemos es transición digital también. ¿Qué vamos a controlar si no tenemos la formación adecuada? ¿Lo vamos a adquirir en mercado? ¿Lo vamos a integrar en las unidades? Esa sí es una de las problemáticas, desde el punto de vista del control interno y desde el punto de vista del arduo trabajo que le espera a los órganos de control externo cuando vengan, sea mirando por el retrovisor, como comentaban, o sea de una forma mucho más próxima en el tiempo, como exigirá Bruselas. Ese es el papel que hay que definir y esos son los instrumentos que tenemos que tener. Eso lo que plantea, y eso lo quería ver, es: ¿queremos gestionar los fondos? Sí. Hemos solicitado los desembolsos iniciales, hemos fijado grupos de trabajo y productividades, importante. Hemos incorporado nuevo personal a gestión, no a los órganos de control. Hemos intentado abrir ahí el embudo, pero vamos a hacer un embudo mayor porque los órganos de control no tienen personal ni instrumentos, que sería fundamental más instrumentos que personal. Hemos aprobado un plan que recoge un sistema dinámico de control con varios niveles y varias deficiencias. Y tenemos términos, tenemos compliance, tenemos integridad, tenemos una DACI, acrónimo ya para incorporar al amplio acervo que tenemos de acrónimos, pero la pregunta es, tenemos todo eso, pero no favorecemos un control de datos, eso se ha ido para adelante, las aplicaciones de control son lo que cada uno quiera definir, las plantillas de control están infradotadas, el personal no tiene formación técnica ni especializada, la cultura de los fondos europeos a fondo perdido no ha variado. Ejemplo claro, ¿se han solicitado el tramo de préstamos de los Next Generation? 0. No. Puede, en breve. Nunca. Y si vamos al marco anterior, ¿qué ejecución ha habido de los IFIs, de los instrumentos de financieros? Poco, 0, nada. No somos una cultura de te presto dinero y me lo devolverás. Somos una cultura de dame una subvención y yo ya gestionaré ese proyecto. Ese es el primer problema. Es el problema básico, pero va a seguir siéndolo. Ya lo aviso, no como adivino, sino creo que por la experiencia que tenemos todos. Pero la pregunta es, entonces, ¿cómo podemos solucionarlo? ¿Y qué errores tenemos? Las aplicaciones. ¿Las aplicaciones son accesibles, fiables, con datos unívocos y contrastados? ¿Seguro? ¿Son auditadas? La base de datos nacional de subvenciones tiene una vida aproximada en la actualidad de 4 años. Si se busca el término COGAMI, que es una institución que agrupa muchas instituciones del ámbito social en Galicia, aparecen del entorno de 20, 30 términos, que todos se refieren a la misma entidad o a sus filiales o a empresas vinculadas. No solo es un problema que no relacione esta base de datos la información de forma clara, a efectos de subvenciones, de, ojo, operaciones vinculadas, justificaciones poco fiables por presentarlas las mismas, no es el caso, evidentemente. Pero además, ¿qué sucede? Que esa base de datos demuestra que hay 6 NIFs idénticos con 6 denominaciones. ¿Eso qué quiere decir? Que esta base de datos no ha sido auditada, que sus datos no son fiables, que no existe un listado, un parámetro único del que bebe esa información, que cada administración pública puede volcar la información que desee con el nombre que quiera, dificultando ¿qué? El acceso a la información. Si nosotros buscamos en una base de datos de una sociedad civil un nombre, nos va a devolver empresas vinculadas, últimos contratos, últimas subvenciones, relaciones, porcentajes. Si nosotros metemos el nombre COGAMI o parecido en la base de datos nacional de subvenciones, nos va a devolver por defecto las 350.000 entradas que tiene la base, porque no es un dato único.
Es más, si nosotros introducimos alguno de los nombres que tiene paréntesis, a pesar de estar incluido en la base de datos, no va a devolver resultados. ¿Por qué? Porque solo puede ser información de código alfanumérico. Con lo cual, esa base de datos es, continúan ustedes la expresión como deseen, inútil, diría yo, para el efecto de nuestro trabajo. ¿Mejorable? Sí, por supuesto. ¿La usamos? Sí. ¿Algunos? Pueden. En la formación que hemos hecho sobre fondos Next Generation, de 120 personas en 3 ediciones, no hay estadísticas fiables, por decirlo así, pero diría que el 90% era la primera vez que la utilizaban. Eran gestores de ayudas, eran gestores de contrato, eran gestores de fondos europeos o querrían serlo. No sabían cómo buscar, ergo, nunca la habían utilizado. ¿Cómo se hace el control de otras ayudas recibidas? ¿Por oído? ¿Por correo electrónico de mándame lo que sepas de esta? Somos más rápidos buscando en Google que buscando en la base de datos nacional de subvenciones. Y somos más fiables. ¿Por qué? Porque no se cumplen los plazos para incluir la información en esa base de datos. La información, tanto de las bases de convocatoria para publicar, que como es obligatoria para poder publicarla, sí lo cumple todo el mundo, pero sobre todo de las resoluciones de concesión, que el decreto que desarrolla la norma que creó la base de datos nacional de subvenciones habla de que debe integrarse en el mes siguiente a la producción del acto administrativo. Tenemos constatado más de 1 año y año y medio en la publicidad de las resoluciones en la base de datos nacional de subvenciones, lo cual hace que cuando vayamos a comprobar la concurrencia, sale limpia y al año sale con ayudas concurrentes. Además, tenemos detectado entidades que no lo publican. Grupos de acción costeira, que son grupos de acción local, antiguas también fundaciones de desarrollo rural en Galicia, que no se ven, o nadie les ha dicho, obligadas a publicarlo, a pesar de que su financiación es 100%, no digamos porcentajes fijados en el acta de fundación, sino 100% pública. Y no están publicando esa información. Conceden ayudas de hasta 200.000 euros, o alguna mayor. Con lo cual, fácilmente detectable, y pongo un ejemplo simpático, por el titular de un periódico de amplia difusión en el que aparece una empresa que va a gestionar un importante establecimiento hostelero y novedoso. No dice que tenga ayudas. Es tan fácil como buscarla en Google para saber que tiene ayudas y que son nuestras, que son concurrentes y que no están publicados en la base de datos nacional de subvenciones. ¿Qué hacemos? Como nuestro control es el que es, el alcance, continuamos y ponemos que lo hemos visto en prensa, o decimos que la base de datos nacional falla y que por lo tanto no tenemos esa información. Bueno, como voy de tiempo como voy, que era previsible, voy a continuar saltándome algunas cosas de la aplicación, que ya mi opinión sobre la base de datos y sobre los plazos de publicación está claro. Las plantillas de control están infradotadas. Pongo los efectivos para que se vea evidentemente lo que tenemos. Tenemos el Consejo de Cuentas con 43 efectivos haciendo el informe de imputación presupuestaria de fondos europeos, que el último que tenemos es de 2018, pero que va a tener que asumir ¿con qué? Con una unidad nueva, ese control del fraude, de la corrupción, de todos los fondos Next Generation, si finalmente se le atribuye. Una subdirección en la que tenemos más del 50% de interinos con contratos anuales prorrogables hasta 4 años, lo cual implica que si les ofrecen una vacante después de 1 año y medio formados en fondos europeos, con lo que eso implica, tienen que renunciar o los expulsan de las listas, o tienen que continuar, coger la vacante y dejarnos a nosotros sin personal ya formado. Y la intervención general, que tiene 109 efectivos actualmente, aproximadamente, pero que destina 10 a todos los fondos europeos y que verifica 30 operaciones de FEDER. Nosotros, cerca de 3.500. Ese es el sistema de control que tenemos. Y sé que me quedan 2 minutos, soy consciente. 3. Va, sobrado. Que nos lleva a eso, a la externalización. La externalización, ¿de quién? ¿Con quién? ¿Con quién contratamos? Contratamos con el tejido auditor y consultor próximo a nosotros y que podemos controlar y validar. Contratamos con las Big Four y asumimos que va a haber una movilidad de personal bastante importante con lo que eso implica. Vamos a poder contratar para cada uno de los fondos que durante estos 4 o 5 años vamos a tener que controlar. ¿Qué es lo que van a hacer los OCEX? ¿Van a ir a la contratación de personal propio formado? ¿Van a ir a la externalización y el control y el esfuerzo que eso supone? Porque la comisión realmente le va a dar igual. Cuando venga lo que va a pedir es resultados, pero no solo resultados de objetivos, que es claro que los nuevos fondos son eso. Va a pedir resultados de nuestro control, nada va a cambiar. Y cuando venga y verifique que los sistemas de control no funcionan,
no va a dejarnos sin 30.000 euros de una subvención mal concedida, va a parar el pago de todo. Ya lo hemos vivido, lo tenía puesto. Con lo cual, si el personal no tiene formación técnica, ¿qué necesitamos? Formarlos. Hemos empezado en esa línea, pero además, ¿qué necesitamos? Dotarlos de instrumentos. Algunos ejemplos de lo que utilizamos en nuestra unidad. Yo llevo un año, no voy a contar milagros de lo que hacemos. En los últimos meses ya hemos instalado una plataforma de gestión por objetivos, Trello, Agile, lo que prefiráis. ¿Para qué? Para marcar plazos, para marcar tareas, para progresar en ellas, porque los fondos europeos son el único ámbito en el que los plazos son taxativos. Lo que no está, no se cobra. No está el control hecho, no llega el dinero. Con lo cual, asumamos que esos mecanismos de gestión van a ser imprescindibles. Pero, y eso para finalizar, porque se me va el plazo y lo quería dejar claro, aparte de esos 5 ejes de control que me he saltado ya para poder cerrar en tiempo, en definitiva, ¿cuál va a ser el alcance de estos controles? El control de las administraciones públicas y sus proveedores adjudicatarios, el control de las personas beneficiarias y sus proveedores, el control de las beneficiarias de administraciones públicas y sus licitaciones. Ojo, una sentencia reciente del Tribunal Supremo que dice que las comunidades autónomas no pueden controlar los procesos de licitación de las entidades locales a las que subvencionan, tal cual, que lo que importa es el objetivo. Yo creo que han bebido demasiado de la tesis de los objetivos europeos y dicen que aunque haya una irregularidad en la contratación que realiza una administración local, no se puede marcar y exigir un reintegro, porque la subvención es para un objetivo y se ha cumplido, y eso no es fondos europeos, hasta donde llegamos cualquiera de nosotros. Las subvenciones y el gasto concurrente, el principio de anualidad, y solo voy a cerrar con ese ejemplo. El control no va a ser control de beneficiarios y de subvenciones concurrentes. El control tiene que llegar con los instrumentos que tenemos informáticos a facturas concurrentes. No tiene sentido que tengamos expedientes que tienen una justificación de 5.000 páginas en un PDF escaneado y no editable. Estamos en la Edad Media. Estamos perdiendo 3 días de trabajo en puntear facturas que no se pueden revisar cuando esos datos se podrían incluir en SEF, que es un sistema electrónico de facturación nuestro y equivalente a todas las administraciones, tanto para licitadores como para beneficiarios, pero también en sistemas como el que plantea, por ejemplo, la Diputación de Coruña, que obliga a los beneficiarios a incluir los datos de las facturas, que luego escaneen lo que quieran, pero tengamos los datos, porque, y ahí termino, si va a haber mucho dinero, va a haber mucho especialista en picar aquí y allá. Y lo que antes era subvencionar una casa de turismo rural, y era en un sitio y lo sabíamos, ahora va a ser un proyecto de I+D que es igual aquí, que en Canarias, que en Zamora, y las facturas, como no lleven rastro del código, nos las vamos a comer en todas partes. Y eso, como siempre, pasados los 20 controles que nos critican los beneficiarios, aparecerá o en prensa o en un pinchazo telefónico. Y la gente preguntará, ¿para qué sirven los controles? Y creo que esa es la conclusión a la que yo quería llegar. ¿Para qué sirven si no los adaptamos al nuevo mundo? ¿Vale? Lo siento por la velocidad.